creer que lo que nosotros habíamos vivido era real. Un día, en uno de estos interrogatorios, Febres me pregunta, ¿qué sabes vos de partos? Y yo le digo, yo no sé nada de partos, yo lo único que sé es que yo he tenido 2 hijos, es lo único que sé. Y entonces me dice, ven, vas a ver que acá nosotros cuidamos a la gente. Yo participé de la atención del parto de Ana. Ana pidió que nos quitaran los grilletes a nosotros, porque el ruido de los grilletes es un ruido muy terrible, evoca muchas cosas. Le dijeron que no. Febres le decía a las compañeras que escribieran una carta diciendo a quiénes querían dejar los hijos, qué nombre querían ponerle. Y eso es un elemento de serenidad en las compañeras. Porque si vos has parido un bebé, ¿qué vas a hacer con este bebé que has parido? ¿Quién se va a quedar con tu hijo? ¿A dónde lo van a llevar? Yo fui criado como hijo biológico. Sí, no te voy a negar que en algún momento de mi vida desconfié de ser hijo de él. Yo recuerdo alguna vez en que yo le dije a ella, dije, decime la verdad, vos le fuiste infiel, ¿no? A papá. Y me acuerdo que me revolvió con un zapato. Pero más que eso, no. A mí, por ejemplo, en estas fotos me contaban de que yo era un bebé recién nacido. Imagínate, decían que mi apropiadora ya en este momento me había dado a luz y acá vos ves un bebé que pareciera de que tendría 3 o 4 meses. El tema de las mentiras, ¿no? Si crecen en el seno de esas familias, van a ser educados en el odio. En cambio, nosotros los vamos a educar en buenas familias, en familias cristianas, de pensamiento occidental, respetuosos de los valores por los que peleamos. Era como loco, porque por un lado te decían eso, y por otro lado decían que los entregaban a los familiares. ¿Dónde están los hijitos nacidos en cautiverio de estas y otras parejas detenidas, desaparecidas en la Argentina desde 1976? ¿Sus bebés dónde están? Resistir a todo custo, pública e abertamente. A Praça de Maio torna-se o coração e o símbolo da contestação. Nosotras no queríamos tampoco que los maridos trabajaran buscando y arriesgándose, porque era más fácil que los atacaran a ellos que a nosotras, por una cuestión de machismo, porque los militares nunca suponían, ni la policía, que las mujeres podíamos hacer algo tan perdurable como fue lo que hemos hecho. Siempre pensaban que las mujeres éramos inferiores, que nos faltaría energía, nos faltaría fuerza. Cada vez se acercaban más abuelas, cada vez nos hacíamos más grandes y teníamos la inquietud de viajar, salir al extranjero para que se conozca nuestra situación. Y hemos tenido suerte de que hemos hallado en todas partes solidaridad con nosotras. Muchísimos países nos han recibido, inclusive hasta nos ayudaron económicamente. Eu era advogado de presos políticos. E o meu escritório começou a ser procurado por uma série de companheiros e companheiras argentinos que fugiam da Argentina,
vinham para o Brasil de passo para a Europa. Casal de argentinos procurou a Jean Rocha. Os argentinos arranjaram um encontro entre eu e Luiz Eduardo, depois Jaime, e nós resolvemos criar uma entidade e resolvemos pedir o apoio de Dom Paulo. Ele ficou muito entusiasmado, ele apoiou desde o início, ele viu a importância de uma entidade especificamente dirigida aos refugiados e à denúncia. Assim que criamos Clamor, cujo nome realmente é Comitê para a Defesa dos Direitos Humanos do Cone Sul. É uma tarefa assombrosa explicar ao mundo a dimensão real desse crime de Estado. Na Argentina, tudo aconteceu em silêncio. Porque la prensa en Argentina decía que acá no pasaba nada, éramos derechos humanos, que fue uno de los eslogans más sonados que hubo en Argentina, éramos derechos humanos, no pasaba nada. O general Videla podia vê-las da janela do Palácio Presidencial, que dava para a Praça de Maio. Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X. Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. La mayor parte de los secuestrados seguía un circuito que era el secuestro, la tortura e interrogatorio y después el traslado. A nosotros nos decían que iban a otros centros de detención, que estaban en el sur, que eran más grandes, unas especies de granjas, nos decían. Eran llevados al aeropuerto de la ciudad de Buenos Aires, al aeroparque, dormidos o semidormidos mediante una leve dosis de un somnífero y engañados, haciéndoles creer que iban a ser llevados a una prisión del sur. Toda semana na ESMA, assim como nos outros campos da morte, eram organizadas as transferências. O grande Rio da Prata, que desemboca no Oceano Atlântico, era o destino final de milhares de desaparecidos. Una vez en vuelo, se les daba una segunda dosis muy poderosa, quedaban totalmente dormidos, se los desvestía y cuando el comandante de la aeronave daba la orden, que se estaba informando que estábamos en una zona de mar adentro, se los arrojaba al mar uno por uno. Esa es la verdad. Y yo participé en 2 vuelos y soy responsable de 13 personas en el primero y 17. Assombrado pelos voos da morte e diante da indiferença de seus superiores, Adolfo Schillingo, arrependido, quebra o pacto de silêncio sobre um dos segredos mais bem guardados da ditadura, o destino dos desaparecidos. Em novembro de 2011, a Comissão Interamericana dos Direitos do Homem desvenda o segredo e publica 150 fotos tiradas pelas autoridades uruguaias que revelam corpos encalhados em suas margens em 1976. Lo que sí es cierto es que todas las parturientas aludidas por la querella, así como por la Fiscalía, a quienes respeto como madres, eran militantes activas de la maquinaria del terror a la que hice referencia. Y muchas de ellas usaron a sus hijos embrionarios como escudos humanos al momento de operar como combatientes.
en el caso mío me tocó el juguete de guerra, porque era así. Era cada vez, porque uno lo esperaba, yo lo esperaba como un nenito, como, wow, llega mi papá, como espera cualquiera que llegue el padre de trabajar. Y era instantáneo, el tipo llegaba para agarrársela conmigo, y entraba a la casa y me fajaba a mí, y era todos los días lo mismo. Entonces uno nace y crece con esa violencia y hasta piensa que está bien, porque es la gente que te dice que te quiere. Mi propio padre era un coronel del ejército. Para mí era mi papá, lo quería mucho. En mis recuerdos más antiguos de la infancia, disfrutaba ir al cuartel. De hecho, cuando estaba ahí en Campo de Mayo, estaba el gimnasio cerca. Me acuerdo que Germán nos levantaba con el silbato a las 6 de la mañana y el campito en la casa de la quinta nuestra. Y nos hacía hacer todo lo que es entrenamiento militar, así, militar no, pero trote, cuerpo a tierra. Y lo disfrutábamos bien, mucho. O campito, chamado ironicamente de O Outro Campo da Morte, funcionava nesta base militar, a maior do país. Inteiramente destruída durante a ditadura para apagar qualquer vestígio de sua existência, este local continuou intimamente ligado ao hospital militar muito próximo. Aqui, as prisioneiras grávidas do campito davam à luz. Assim como a ESMA, este local funcionava como outra grande maternidade da ditadura. Y fuimos viendo ya con certeza de que nunca nos iban a decir dónde estaban estos dos seres queridos, hijos y nietos. De ahí la necesidad de identificarlos. ¿Cómo nosotros íbamos con esa ilusión a ir a las casas cunas a mirar los bebitos y decir, puede ser, cuando lo trajeron, se parece a... Si los chicos a veces no se parecen a nadie. De ahí nace eso de cómo nos vamos a identificar si nunca los hemos visto, y aún hasta hoy en día hay abuelas que no saben si es un niño o una niña, aquel bebê que nació no sabemos dónde. Eu lembro que Titia trouxe várias carpetas, pastas de documentos sobre as crianças, fotos de crianças, etc. E a partir daquele momento nós passamos a trabalhar muito junto. Eu acho que uma das coisas mais importantes em termos de apoio para os avós foi o contato que eles tiveram com Dom Paulo, porque lá na Argentina, hierarquia de igreja não queria saber, apoiava os militares. Y bueno, en el medio de cómo hacer, Chiche encuentra un día que estaba por viajar. Un avisito chiquito que decía que un papá que negaba la paternidad fue sometido a un examen de sangre y comparada con la sangre del presunto hijo, y sí lo era. Y surge esa palabra mágica, sangre. Y ahí el pensamiento de las abuelas. ¿Servirá nuestra sangre para compararla con el posible nieto? Sin lugar a dudas. Y ahí empieza la búsqueda por el mundo. Exasperadas, como uma obsessão, as avós percorrem o mundo levando como bagagem uma simples pergunta: se eu encontrar meu neto, como poderei provar que ele é meu na ausência dos pais desaparecidos? Porque buscábamos a ciegas. Nada existía, nada se sabía, nos mentían, nos mandaban mensajes falsos. Y seguíamos buscando esto de los análisis, hasta que llegamos al Banco de Sangre de Nueva York.
Perseverantes com suas parcas economias, elas vão até Nova York. O médico geneticista argentino Vítor Penchajader, exilado da ditadura, trabalha no Hospital Monte Sinai e conhece bem a história delas. A partir de seus relacionamentos, ele as apresenta ao professor Fred Allen, do Centro de Sangue de Nova York. Fred Allen no era un genetista, era una persona, un especialista en grupos sanguíneos, incluso había descubierto un grupo sanguíneo, etc. La pregunta específica, científica, técnica, dijo, no, esto es cuestión de ponerse a trabajar. Estuvo muy amable, hacía cálculos mientras hablábamos con él en su escritorio y nos dijo, si me esperan un ratito, les puedo dar una respuesta. Nos fuimos a tomar un café, nos sirvieron ahí un café y cuando nos llamó nos dijo que sí se podía conseguir. Eso se podía hacer. Nós recebemos de uma avó uruguaia 2 fotos pequenas, dizendo, esses são meus netos. O meu filho e a minha nora são militantes tupamaros e fugiram para a Argentina. E na Argentina foram localizados. E a casa onde eles estavam foi invadida. E eles foram assassinados. Mas eu não soube de que os meus netos tenham sido mortos. Então eu acredito que eles estejam vivos. E eu peço ao Clamor para publicar. E nós publicamos no nosso boletim as 2 fotos. E a história foi o seguinte, que uma assistente social trabalhava numa casa de crianças lá em Santiago, tinha ido passar férias em Caracas, Venezuela, e viu as fotos de crianças desaparecidas na Argentina num jornal. E reconheceu os irmãos como sendo crianças que tinham sido abandonadas numa praça em Valparaíso e ninguém sabia de onde vinha, sabia que não eram chilenos porque falavam com outro sotaque. Então, no início, ninguém acreditava. Como é possível que 2 crianças sequestradas em Buenos Aires podiam aparecer no Chile? E nós vamos a essa cidade. E vamos nessa Praça O'Higgins. E verificamos que tinha um colégio de padres. E fomos com essas fotos que eu mostrei a você. E de fato, as crianças estavam lá. Estudavam neste colégio. E nós queríamos falar com as crianças, e o padre não permitiu. Falou, não, elas estão em processo de adoção. Nós falamos com o juiz. A avó não quer interromper o processo de adoção. A avó quer que os seus netos saibam o que aconteceu com seus pais, que a avó tenha o direito de vir visitar os seus netos e que haja uma pacificação entre o casal que adotou as crianças e a avó verdadeira. E aí saímos do Chile, informamos ao Dom Paulo, demos uma entrevista coletiva, chamamos a avó do Uruguai, foram as primeiras crianças desaparecidas que foram encontradas, né, e restituídas à sua verdadeira família neste acordo. A prova sanguínea se torna uma esperança muito aguardada, já que após 6 anos de buscas e lutas incessantes, elas só conseguiram encontrar 4 dos netos desaparecidos. Crianças sequestradas e abandonadas que foram adotadas por famílias de boa fé. Al encontrar el niño,
es como una certificación de que los padres ya no vuelven jamás. Eso les pasó a todas las abuelas y tardamos en darnos cuenta eso, que es un golpe muy duro a la vez que una alegría inmensa. As rondas na Praça de Maio não param de segunda a segunda. Ao fim de seu mandato oficial, em 1981, Videla deixa o poder para o comandante-chefe do Exército, o general Roberto Viola. Videla deixa para trás um país mergulhado no terror, em plena crise econômica, com as Forças Armadas travando uma luta interna pelo poder. 7 meses mais tarde, começa a valsa dos generais. O general Galtieri substitui, do dia para a noite, o presidente Viola. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. 1 milhão de pessoas aclama, na Praça de Maio, um general Galtieri exaltado que acaba de retomar as Ilhas Malvinas dos ingleses. Apostando todas as fichas e as da ditadura em uma última jogada de pôquer que não terminou bem, ele acabou substituído por outro general. O poder militar se fragiliza em toda parte e o caos econômico acentua a degradação. Isso abre uma saída de emergência para a sociedade civil. Pela primeira vez, as avós podem fixar e publicar, à luz do dia, fotos das crianças desaparecidas. Uma grande reviravolta em sua busca com resultados imediatos. Eu acho que o que foi um dos papéis importantes do clamor foi justamente por ser em outro país, muita gente sentia mais confiança em mandar, por exemplo, carta anônima sobre Mariana, as fotos de Paula. Na verdade, eu lembro que o caso da Paula começou até nessa casa aqui. Chicha viaja en el año 80, a comienzos del 80, a Brasil. Y en Brasil le entregan 3 fotos en clamor. Le entrega 3 fotos a Chicha diciéndole que se fijara si era alguna de las nenas que estábamos buscando. Y Chicha la vio y la reconoció enseguida, Paula. En eso llama a un vecino para decir que la nena que estábamos buscando estaba en la calle Fraga, dio el número, la dirección y el nombre. Lo que hice fue viajar de mi casa todos los días, hacer las compras. Iba a comprar el pan, la verdura, todas las compras cotidianas, como para mimetizarme con el barrio y poder volver a ver a Paula y volver a armar, porque teníamos que armar para hacer la denuncia. La abogada me había dado una lista de cosas para hacer. Así que bueno, hice eso. Venía todos los días a hacer las compras. Ahí ya venía sola, hasta que la vi. Y ella gritó, mamá, la mujer estaba en la puerta, y los chicos de adentro del micro, Paula, 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 Paula. Y dije, bueno, no puedo explicar la sensación, el dolor, la angustia,
la bronca, lo todo que me pasó escuchándola decir mamá y pegar una carrera que la mujer la levantó. Bueno, ahí fue empezar a tratar de ver a qué hora se iba al colegio, cómo se iba al colegio, cómo la llevaba, a qué colegio iba. Y fue un año y pico, un año y medio casi, muy intenso, de mucho trabajo para poder recuperarla. No começo, elas vinham e prestavam os depoimentos e a gente conversava e a gente foi se inteirando da situação e do trabalho que elas estavam fazendo lá. Depois, houve uma segunda fase que foram reuniões de trabalho. Elas vinham, chegavam aqui, a gente matava a saudade, conversava, perguntava, porque a gente ficou amigo de família. E depois, trabalho. Caso a caso, como estavam as investigações, o que precisava, e a gente ia atualizando